Queremos hablar, como ya se ha anunciado, cómo evitar el afán y la ansiedad. Y de seguro que esto, mis hermanos, será muy importante para nosotros abordar las diferentes situaciones que están pasando en nuestras vidas. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Gloria al Señor por su palabra, que Él añada bendición a ella. En este momento vamos a pedir la guianza y la dirección de Dios, orando al Señor. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, poder abrir tu palabra, Señor, y poder, Señor, tomar de ella, recibir de ella, Señor. Y por ello, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu, Padre, que nos guíe en la mañana de hoy, que sea Él que dirija la palabra, Señor, de nuestras bocas, y que sea Él, Padre, que dirija la palabra en los corazones nuestros. Y que al finalizar, Padre, podamos poner por práctica lo aprendido, Señor. Que podamos, Padre, no afanarnos, sino estar pendiente, orando y confiando plenamente, Señor, en ti. Señor Padre, gracias. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esta carta, el tema central de esta carta a los filipenses es el gozo. Y esto se menciona alrededor de 9 veces en su palabra. Por ejemplo, los versículos 1:4, capítulo 1, versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 1, versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 1, versículo 25 dice: confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y para gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2 dice: completad mi gozo, teniendo lo mismo, el mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, versículo 17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Capítulo 2, versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima lo que son como Él. Capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor. Capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Gloria al Señor. Este capítulo 4, donde vamos a estar predicando precisamente de los versículos 6 y 7, hay un bloque. Llega la exhortación, las instrucciones del capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Hay una serie de exhortaciones en estos versículos. El versículo 1 es la exhortación a estar firmes en el Señor. En el versículo 2 al 3, la exhortación es estar unidos. En los versículos 4 al 7, hay 3 exhortaciones allí juntas, que es a regocijarse, a ser gentil y a no afanarse y no afanarse. En los versículos 8 y 9, la exhortación es estar pensando de manera correcta. La manera como vamos a dividir este texto que tenemos por delante, los versículos 6 y 7, en este tema de evitar el afán y la ansiedad, es de la siguiente manera. Vamos a ver en el versículo 6, en la parte A: por nada estemos afanosos. En segundo lugar, vamos a ver que los problemas debemos convertirlos en oración.
y, y vamos a ver entonces el resultado, todo eso que es el versículo 7, que es la paz de Dios que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Comencemos por lo primero. Vamos a comenzar por nada estemos afanosos. La palabra afán que aparece allí en el original significa ansiedad, preocupación. Y esto se puede definir así como lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes situaciones. Ustedes recordarán aquel ejemplo cuando Pedro iba caminando, que el Señor le dijo, Pedro le dijo, si tú eres el Señor, di que camines sobre el agua. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y cuando quitó su vista de lo que es el Señor, entonces comenzó a hundirse. Fíjense que Pedro puso su vista en la dificultad, en el problema. Y allí inmediatamente comenzó a hundirse porque dividió su mente, su corazón y la dirigió hacia otro lugar. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos poner la mira en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia nos dice que debemos poner nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Eso es lo que pretendemos en esta mañana. Aquí tenemos, mis hermanos, para que podamos unos ejemplos, unos versículos que vamos a ver, donde la Biblia describe estos versículos, la manera como en las cosas que nosotros nos preocupamos, nos ponemos ansiosos. Y es muy importante porque es la Biblia que lo resalta para que nosotros estemos pendientes de esas cosas. Por ejemplo, Mateo 6:31 dice, no afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y esto, mis hermanos, nosotros tenemos un ejemplo claro en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento sobre eso. Y la gente dice, por la comida, por la bebida, sí. Mire, lo está diciendo el Señor, que sabe mucho más que nosotros. Miren lo que en el Éxodo, capítulo 15, versículo 24 nos dice. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y miren lo que dice Éxodo 16:3. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Prestemos atención, mis hermanos, estas cosas nos llevan a ponernos ansiosos. Mira otro texto, Mateo 6:34. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y mire que dice Mateo 10:19. Mas cuando entreguen, no os preocupéis, no afanéis, no se pongan ansiosos por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mire lo que dice también Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Prestemos atención, eso lo dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son las cosas que pueden llegar a dividir nuestra mente, quitar nuestra vista del Señor? Pueden llegar a ponernos ansiosos, afanosos, preocupados por esa situación. Ahí también, mis hermanos, este texto que tenemos por delante está en Filipenses. Y la iglesia de Filipos tenía algunas cosas allí en aquellos días que le podían llevar a la preocupación, le podían llevar a la ansiedad, le podían llevar a dividir su mente, a quitar su mente, su corazón del Señor Jesucristo. Miren algunas de las cosas que estaban pasando allí en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo por el evangelio. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Recuerdo siempre una predicación a través de Radio Transmundial, un escocés mencionando estos dos nombres. Él decía, cuando mencionaba a Evodia y a Síntique, decía que Pablo le escribió a Sintoque y a Odiosa. Esto trajo problemas con estas dos mujeres allí en la iglesia de Filipo. Dice, asimismo te ruego también a ti, versículo 3, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de cada cual, también por lo de los otros. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vimos ese texto. Así también, mis hermanos, en la iglesia de Filipo, ellos estaban enfrentando situaciones de falsos maestros. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19 de ese mismo texto, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije con muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Todas estas cosas, mis hermanos, que estaban ocurriendo en la iglesia de Colosa, pudieran llevar, y ahí está la exhortación del apóstol Pablo, pudieran llevarlo a preocuparse, a afanarse, pudieran llevarlo a ellos en ese momento de la historia a ponerse ansiosos. Y por eso esta exhortación aquí del apóstol Pablo. Pero nosotros en nuestros días pudiéramos coincidir con cualquiera de las cosas que hemos mencionado. Los textos que leímos donde Jesús hablaba del afán y de la ansiedad en el Antiguo Testamento, como vimos el pueblo de Israel, o pudiéramos coincidir con la iglesia de Filipo en alguna de estas cosas que pudieran ponernos ansiosos, preocupados. Pero en el tiempo que nos ha tocado vivir también, mis hermanos, estamos viviendo una situación difícil mundialmente, una situación que nos ha tocado a todos. En el caso del coronavirus, este virus mortal que está en el mundo entero y que ha llevado a las naciones a cerrar sus puertas, que ha llevado a las naciones a tomar medidas extremas para conservar la vida de los ciudadanos y hasta encerrarnos en nuestros hogares. Y sabemos esto, mis hermanos, que este es un problema global y que nosotros como pueblo del Señor en el mundo entero y la iglesia local también está padeciendo. Hay mucha cosa en las redes, mucha noticia, hay mucha información, mucha de ella corriendo falsamente, mucha de ella alarmando al pueblo, mucha de ella trayendo intranquilidad. Y quizás nosotros, mis hermanos, por esta situación, pudiéramos poner nuestra vista en esta situación y pudiéramos llegar a la ansiedad, a afanarnos, a preocuparnos, pudiéramos llegar, mis hermanos, a estar afanosos, como dice el texto de la palabra del Señor. Y eso es sumamente grave para la iglesia de Dios. Por eso en esta mañana nosotros, este texto que tenemos, nosotros queremos, mis hermanos, que llegue al corazón, que sea el Espíritu Santo, que lo lleve a los corazones y nosotros podamos tomar la medida de la Biblia, de la palabra de Dios, para nosotros estar fortalecidos y nadie pueda quitar esa comunión santa que tenemos con nuestro Dios. Mire, mis hermanos, quizás las razones, hay algunas razones principales que nosotros tenemos cuando una persona llega a afanarse. No es que no vamos a tener aflicciones, no es que no van a llegar tribulaciones, no es que no van a llegar problemas. Ese no es el problema. El problema es cuando llegamos nosotros
afanarnos, a preocuparnos, a ponernos ansiosos, que se divide, como ya definimos, divide nuestra mente, quita nuestra mente del Señor. Y mire qué pudiera pasar si eso llegara a ocurrir en nuestras vidas. Miren algunas razones de las cosas que pasan cuando esto sucede en nuestra vida. Mire algunas de ellas. El texto que nosotros tenemos por delante dice: por nada estéis afanosos. Eso es un mandato, eso es imperativo, eso es una orden del Señor. Y cuando decimos eso, mis hermanos, ¿ustedes lo que está pasando? Cuando nosotros llegamos a afanarnos, estamos desobedeciendo a Dios. Entramos en desobediencia. Lo segundo que pudiera pasarnos, mis hermanos, llegar a la ansiedad, es que se pierde la confianza totalmente en Dios. Y lo tercero que pudiera pasarnos a nosotros con relación a esto, es que dejamos de depender totalmente de Dios. Lo cuarto que pudiera pasarnos a nosotros, es que decimos con nuestros hechos que Dios no tiene la capacidad para resolver nuestros problemas. En resumen, final de todo esto, nos convertiremos en idólatras, porque quitamos la vista de nuestro Dios y la ponemos en las situaciones. Y eso se convierte en nuestro Dios que nos guía y nos dirige. Y como iglesia del Señor no queremos eso. Queremos que nosotros mantengamos nuestra vista puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Jesucristo, que es el ancla de nuestras vidas, que ahí es donde nuestra casa debe de estar fundada, que jamás se va a caer cuando vengan vientos, vienen situaciones, vinieron ríos y dieron con ímpetu, y esa casa jamás se destruye. Puede venir el coronavirus, pueden venir otro virus como se está anunciando, puede venir todo lo que venga, y nos vamos a mantener como pueblo del Señor firme en la roca eterna de nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros convertimos esos problemas en oraciones? Mis hermanos, fíjense que aquí hay un contraste fuerte entre afanarse, preocuparse, ponerse ansioso y orar. Un contraste fuerte. Una cosa, lo que nos está diciendo con este contraste es que si nosotros no estamos orando, estamos afanados. Si estamos orando, entonces el afán se irá de nosotros, la ansiedad, la preocupación. Ese es bueno para nosotros calibrar la confianza que tenemos en nuestro Señor. ¿Cómo estamos? Si no estoy orando, de que vengan situaciones a nuestra vida, moverá nuestra barca, como le pasó a los discípulos allí en el mar, que vieron el agua turbulenta y se pusieron angustiosos, se desesperaron, se preocuparon, se pusieron ansiosos. Y dice la Biblia que el Señor, ¿qué? El Señor estaba tranquilo en aquel lugar, en aquella barca. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos convertir esos problemas, esas tribulaciones, esas cosas que van a llegar negativas a nuestra vida, convertirla en oraciones. Pero para ello, mis hermanos, tenemos que hacer varias cosas. Y la primera de ello es ser obediente. Y la segunda es tomar la decisión de cada cosa que viene a nuestra vida, convertirla en oración. Y lo tercero es hacerlo como el Señor indica. Este es el texto que tenemos aquí, el texto que tenemos por delante. Y Dios nos dice las cosas, cómo debemos orar, cómo debemos hacerlo. Si lo hacemos así como Dios nos dice, de seguro, mis hermanos, de seguro que estaremos como aquel pajarito, en medio del mar turbulento. Él estaba tranquilo en medio de la situación. No es que no se da cuenta de lo que está sucediendo, no es que no toma medidas, no es que no hace lo que tiene que hacer, sí hace lo que tiene que hacer, pero lo hace con su seguridad puesta en nuestro Dios. Vamos a ver esta oración y ojalá que esta oración nos ayude a nosotros a poder repetirla, a poder hacerla, porque es como Dios dice, no como nosotros querramos. Dice la palabra del Señor: no te angusties, sino ora.
Da a conocer a Dios tus necesidades y problemas. El Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades, cuáles son nuestros problemas, qué cosas están trayendo a nosotros situaciones difíciles. Él lo conoce todo. Nosotros no vamos a ir delante del Señor como a darle una información nueva al Señor. El Señor conoce todo. Mire lo que dice Mateo 6, 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ya Él sabe. Ahora Él quiere y nos dice y nos manda que le pidamos. Mire lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Palabra del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios allí en sus hogares? Dele gloria al Señor. Porque aquí dice el Señor, retándonos, que si pedimos, vamos a recibir. Él sabe que antes que tú le pidas, Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú le pidas porque para ver tu obediencia, tu sinceridad delante de Él. Trae todos los problemas delante de Él. No te preocupes. Tráelo todo delante del Señor. Todos esos problemas que tengamos, vamos a llevarlo en oración al Señor. Mire lo primero que dice esta oración. Dice, ¿a quién debemos hacer la petición? Dice la palabra del Señor que debemos hacer la petición ¿a quién? A Dios. Mire cómo dice el texto, vamos a leerlo. Si no sean, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos hacer nuestras peticiones al Señor. ¿Y tú sabes lo que el Señor está diciendo con esto? Y dice claro, el texto nos dice claramente, si no sean conocidas, debemos llevar nuestras peticiones al Señor. Todos los problemas, cualquier situación, este tiempo peligroso en el cual estamos viviendo, mis hermanos, llevarlo a Cristo Jesús, llevarlo al Dios y Padre que está en los cielos, orar, pedirle a Él. No hay otra dirección, fíjese que está claro, llevarlo ¿a quién? A Dios. No hay otro lugar donde podamos llevarlo. Primero, no es el pastor. Segundo, no es un hermano. Tercero, no es la familia. Cuarto, no es ni siquiera usted mismo. No se lo diga a usted mismo. Lo primero de cada problema que debemos llevarlo a Dios y nadie más. A Dios porque es el Dios soberano, mis hermanos. Es el Dios que tiene abiertos sus oídos para que nosotros le pidamos. Y es el Dios que ha dicho que va a contestar todas nuestras peticiones. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El Dios todopoderoso que está por encima de todo. De esto que está pasando, Dios tiene el control. Es el Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días, todo lo que vemos. Su palabra decía, y así fue todo lo que nosotros tenemos. Es el Dios que nos ha creado a nosotros. Es el Dios que ha creado todas las cosas que hay en este mundo. Es el Dios que tiene poder sobre el coronavirus. Es el Dios que tiene el poder sobre todas las cosas de esa tierra. A ese Dios es que nos acercamos con nuestras peticiones a Él. Y dice el texto, sigue diciendo, en toda oración. Fíjese, en toda oración. Quiero decir con esto, mis hermanos, que en toda oración. ¿Cómo puede dar a conocer mi petición? Dice el versículo en toda oración. Esta palabra oración se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, hablando oración en sentido general. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánime, hablando de la iglesia primitiva, en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Romanos capítulo 1 versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en mi evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones
Y dice Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la manera, mis hermanos, la oración es en sentido general. Y lo que está diciéndonos con esto a nosotros es que cada vez que nosotros oremos, ¿qué tenemos que hacer? Mencionar esa situación que está trayendo a nosotros dificultad, ponerla delante de Dios. Eso es lo que debemos hacer, no suelte. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, lo que está diciendo, mis hermanos, que nosotros debemos ser persistentes con esa situación que tenemos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la viudita que iba delante de aquel juez, aquella parábola, y tocando al Señor, y volvía, tocando delante del juez, y volvía, hasta que el juez le hizo justicia? Dice la palabra del Señor, cuanto más, si venimos delante de él en oración, cuanto más él va a contestar nuestras peticiones. Cada vez que oremos por esa situación, no se olvide de esa petición que usted tiene, que ese problema que usted tiene, porque si lo deja así, eso puede llegar a dividir su mente, eso puede llegar a desenfocarlo, eso puede llegar a quitarle esa comunión santa que tenemos con Dios, y eso puede llevarnos a nosotros a convertirnos en idólatras, sustituir al Dios Todopoderoso por aquella situación que está en medio de nosotros. Pero no solamente, mis hermanos, llevar esa petición en todas las oraciones que nosotros hacemos. Ahora mismo, mis hermanos, oramos. Esa situación, usted tiene, ya hemos dicho, usted tiene la oportunidad de decirnos su petición, de las cosas difíciles que le están sucediendo. Aquellas cosas, mis hermanos, que vamos padeciendo, como dice Pedro, todos los hermanos en todo el mundo, para ponerla delante de Dios. Un pueblo de Dios unido en oración, mis hermanos, orando por esa petición. Y si lo hacemos así, mis hermanos, la gloria será del Señor, y el Señor de seguro que va a contestar nuestras peticiones. Pero no solamente, y esto es muy importante, no solamente en toda oración, sino algo muy importante que dice el texto, con ruego. Mi petición la llevo en toda la oración, y eso lo convierto, mis hermanos, lo hago con ruego. Esta palabra ruego implica, mis hermanos, de alguien que está necesitado, alguien que tiene una necesidad que él no puede cubrir, alguien que tiene una necesidad que él mismo no la puede suplir, ni ningún otro ser humano la puede suplir. El único que la puede suplir es el Dios del cielo, el único. Fíjense ante esta situación, a veces Dios tiene que llevarnos a tal extremo para que entendamos esto, pero humillarnos totalmente delante de Él, como está pasando en el mundo. Los científicos de todo el mundo, de todas las naciones más poderosas de esta tierra, trabajan arduamente para encontrar la vacuna contra el coronavirus. Y los expertos dicen alrededor de 1 año tardará. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los líderes mundiales han tenido que doblegarse y decir, el único que puede resolver todo esto es Dios eterno. Que Dios no nos permita a nosotros, mis hermanos, ni nosotros dejemos que Dios tenga que humillarnos a tal manera para nosotros poder mirar hacia el cielo, para nosotros poder orar. El que ruega, mis hermanos, tiene una necesidad que no puede suplir. Mire un ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos en la palabra del Señor. Marcos 10:51. Ese es Bartimeo el ciego. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Qué específico fue. No hubo de que, déjame orar, déjame dar una petición, maestro, que sí. No. Maestro, que recobre la vista. Este ciego tenía una necesidad
estaba rogando al Señor porque él no podía cubrir, él no podía sanarse él mismo. El único que lo podía hacer es el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria al Señor? También el caso del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 12 versículo 8 dice Pablo, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo no podía, el aguijón que tenía él mismo no podía sacarlo. El único que podía hacerlo era Dios y él rogaba. ¿Sabes? Él estaba humillado delante de Dios, Señor, rogándole, Señor, eres tú el único que puede hacer eso. Te he rogado 3 veces. Bueno, algunas veces el Señor permite cosas en nuestras vidas, como está permitiendo con este virus en el mundo, para su gloria. Porque Él tiene un propósito que está mucho más allá que nosotros inclusive podamos entender. Pero el Señor ha permitido esto y permitió en la vida del apóstol Pablo y le dio un aguijón con un propósito específico para que este hombre se mantuviera humillado y le diera la gloria solamente a Él. Muchas veces Dios permite eso en nuestras vidas. Pero lo que le quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que ruego es, usted va delante de Dios porque usted no puede resolver esa situación. Tiene que mostrarse incapaz ante un Dios capaz. Usted tiene que mostrarse como que no tiene ningún tipo de fuerza ante un Dios que es todopoderoso. Usted tiene que mostrarse como aquel que no sabe nada ante un Dios infinito que lo sabe todo. Usted tiene que mostrarse delante de Dios, que Él es el Dios todopoderoso y que puede hacer todas las cosas. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Usted sabe qué significa eso? Ruego humillado delante de Dios. Ya su palabra dijo en el Antiguo Testamento, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, vendré y sanaré su tierra y le perdonaré su pecado. ¿Cuánto creen eso? Gloria al Señor, porque sabemos que ese es nuestro Dios. Cuando vengamos delante de Él, no venimos de vacaciones. Cuando vengamos delante de Él a pedirle por una situación especial, no vengamos como live, mis hermanos. Venimos como aquel necesitado, que lo necesita todo, delante del Dios que puede resolver, suplir nuestras necesidades. Que el Señor sea bendecido. Y ojalá, mis hermanos, que cuando oremos podamos ser así. Cuando vengamos delante de Dios podamos tomar estos puntos muy en serio. Con toda oración sean conocidas delante de nuestro Dios. Con toda oración, ruego. Y por último, mis hermanos, con acción de gracia. Alguien dijo que la oración sin acción de gracia es como un pájaro sin alas. No puede remontarse al cielo. Dar gracias es una expresión de nuestra fe. Dar gracias a Dios es expresión de fe. ¿Sabe por qué? Porque venimos delante de Él y le decimos, Señor, gracias, porque sabemos que tú me escuchas, porque sabemos que tú vas a obrar delante de mí, porque sabemos que tú vas a contestar esa petición que yo te estoy haciendo en este momento. Confío. Y como dice el texto de la palabra del Señor, que es necesario que los que se acercan a Él, ¿cómo tienen que hacerlo? Que crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que, mis hermanos, cuando nosotros damos gracias, estamos mostrando confianza en el Señor. Pero no solamente confianza en el Señor, sino también que estamos mostrando de que Él es un Dios soberano. Y que lo que sucede en nuestras vidas, el problema, la tribulación, esta situación mundial que está sucediendo, Él es un Dios soberano y tiene el control. Mis hermanos, Dios no ha perdido nunca el control. Él es un Dios soberano y como nosotros cuando estamos estudiando la doctrina, vemos que Dios es que produce todo. Dios es que hace todo en esta vida. Dios tiene el control del coronavirus, aunque no parezca así en la humanidad. Y nosotros tenemos que creer eso. Él es un Dios soberano. Y cuando digo gracias, estoy diciendo gracias porque tú has permitido que el coronavirus esté en el mundo. Gracias por ello.
y yo me someto a lo que tú haces. Cuando digo gracias, estoy reconociendo que en medio de mi situación, eso que me está pasando, como dice el texto de la palabra de Dios, me ayuda a bien. Reconozco eso en mi vida y por eso acción de gracias. Todas nuestras peticiones deben darle gracias al Señor. Si nosotros oramos de esa manera, si nosotros oramos así, como dice el texto de la palabra del Señor, con esa convicción y como dice la palabra del Señor, no hay problema, no hay situaciones que nos puedan quitar la vista, la confianza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojalá que nosotros nos acerquemos a Dios en oración. Ahora tenemos un tiempo precioso en la casa para orar, para doblar nuestras rodillas, para pedirle. En cada situación que usted ve que pasa, que le mandan, en vez de tanto mensaje, tanta cosa negativa, vaya y ore al Señor, pídale a Dios y confíe en el Señor, que el Señor va a hacer su obra como Él quiere. Mis hermanos, ojalá que esta iglesia sea una iglesia, como Jesús le dijo a sus discípulos, que su casa será llamada casa de oración. Ojalá que en este tiempo, el resurgir de todo esto, esta iglesia sea llamada casa, iglesia que ora al Señor, iglesia que se inclina delante del Señor, iglesia que confía plenamente en el Señor, iglesia que le da toda la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si lo hacemos así, el texto es claro, hay un resultado claro en la palabra del Señor. Mire cómo dice el texto, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará nuestros corazones, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mire lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33. La Biblia nos da de muchos ejemplos sobre esto, pero Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Sabe que el mundo da una paz pasajera, una paz que está sujeta a las situaciones alrededor, una paz que está sujeta a lo que yo tengo, una paz que está sujeta a mi conveniencia. Pero Cristo nos da a nosotros una paz eterna y duradera. Mire lo que dice el texto de la palabra del Señor. Como ya leímos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Fíjese lo importante que es esto. Su mente, su corazón, sus pensamientos serán guardados. ¿Sabe por quién? En Cristo Jesús. Gloria al Señor siempre. Eso es lo que significa que Él no dice que va a quitar las situaciones. Él lo que dice que en medio de la situación yo voy a tener un corazón y un pensamiento como el de Cristo Jesús. ¿Cuánto da gloria al Señor por ello? ¿Recuerdan a Cristo en medio de aquella situación que iba a la cruz? Que iba a pasar por ese trance en aquel lugar de ir a la muerte. Y no solamente la muerte en sí misma, sino por el pecado que tenía que cargar el santo, tenía que llevar nuestro pecado. Y llamó a sus discípulos a orar, a retirarse a orar. Y estaba orando allí, orando al Señor en aquellas situaciones difíciles. Y la petición final de Cristo es que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. La paz de Dios. La paz de Dios nos lleva a estar en completa comunión con nuestro Padre Celestial. No importa que vayamos a pasar la muerte. No importa que vayamos a la muerte. No importa que estemos atravesando momentos duros y difíciles, como lo estaba pasando Cristo en ese momento, como dice Lucas, que grandes gotas de sangre, como el sudor, caían de su frente. Cristo estaba en una situación difícil, ¿y qué hizo? Oró al Señor, fue al Señor, y su paz, la paz de Él,
de nuestro gran Dios y Salvador se mostró en ese momento de dificultad. Asimismo, mis hermanos, nuestros corazones y nuestra mente estarán haciendo aquello como Cristo en ese momento de la historia. No importa la situación, nos vamos a mantener firmes en el Señor, siguiendo la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre celestial. Mire un ejemplo de lo que es estar en paz en medio de una situación adversa. Mire lo que dice Hechos, capítulo 16, versículos 24 y 25. Pablo y Silas, dice, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo, mis hermanos, podemos mantener la paz en medio de una situación como esa del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo primero que él hizo? Oraron los dos al Señor. Y el Señor que no miente, el Señor que sus promesas son en el sí y en el amén, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardó su mente y corazón ¿en quién? En Cristo Jesús. Estando cantando en medio de una situación difícil, tanto así, mis hermanos, que los presos lo oían. Recuerden que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que esta gente maltratado, golpeado, con cepo, en la casa de más adentro, en esa situación difícil, están cantando? Eso va a llamar la atención a los demás. Exhortamos a la iglesia a orar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar su mente y corazón en Cristo Jesús. Y usted sabe quiénes lo van a escuchar, quiénes se van a enterar de todo eso. El que está más cerca de usted, su vecino, su hijo o su hija que quizás no conoce del Señor, su esposa o su esposa que quizás no conocen del Señor, su familia, aquellos que tienen contacto con usted van a decir, pero es imposible esta paz que muestra en medio de la situación. Es imposible, pero todo el mundo se va a enterar y en ese momento usted y yo vamos a ser sal y luz de la tierra en medio de esta situación difícil. Quiera Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo haya llevado esta palabra a nuestros corazones y nosotros entendamos que en medio de las situaciones difíciles tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor. Y la gloria será para el Señor y su pueblo siempre será edificado con su palabra. Dios le bendiga ricamente y vamos a finalizar cantando esta alabanza al Señor. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu bondad. Señor, tu palabra es maravillosa. Tu palabra, Señor, es luz, es lámpara a nuestros pies. Y Señor Padre, permítenos que sea tu Espíritu que lleve tu palabra a nuestros corazones y sea Él, Padre, que nos permita practicarla, que sea Él que nos permita andar conforme a ella, Señor. No preocupación, no ansiedad, nada de estas cosas, Padre, que nos quitan la vista de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sino, Padre, oración, y tu paz estará con nosotros. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.